soteriología o doctrina de la aplicación de la salvación. Es importante que nosotros hagamos esa claridad de doctrina de la aplicación, porque nosotros hemos estado hablando desde doctrina de Dios, doctrina de Cristo y ahora doctrina del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de la salvación. De hecho, hablamos de cómo se da, cómo se suscita. De alguna manera también lo tocamos con bibliología. Entonces, aquí vamos a hablar de la doctrina de la aplicación de la salvación, no porque sea algo nuevo para nosotros. Nosotros ya al día de hoy podemos decir que sabemos en las condiciones que se presenta la salvación en una persona. Una persona necesita escuchar el evangelio. Y obviamente se le tiene que predicar correctamente el evangelio. Y al predicársele correctamente el evangelio, si actúa en él el Espíritu Santo, esa persona nace de nuevo. La única manera de que una persona entienda el evangelio, lo abrace y su respuesta ante esa predicación sea arrepentimiento y cambio de vida, fe y arrepentimiento, eso es lo que se denomina la conversión. Eso solamente es posible si está la presencia del Espíritu Santo en esa persona. Y es aquí donde se vuelven tan intrínsecamente relacionadas la neumatología con la soteriología, porque es la presencia del Espíritu Santo la que opera en la vida de una persona para que la persona se pueda arrepentir, pueda creer y se suscite la conversión. Cosas que ya vimos en neumatología. Pero en esta materia de soteriología, lo que vamos a ver es en qué orden lógico, no cronológico, qué orden lógico se presenta esa salvación en tiempo real en las personas. Yo les hablaba a ustedes de un fenómeno semanas atrás, de que, bueno, esto yo lo hablaba, creo que no era acá, lo hablaba era cuando estaba dando el estudio de Gálatas que estoy dando el día lunes en el culto de oración. Estamos viendo una predicación expositiva de la carta a los Gálatas. Y allí en su momento les hablaba a las personas de que alguien me hacía una pregunta. Y esa persona me decía, pastor, ¿nosotros nacemos siendo salvos? Y alguien se podría reír al escuchar esa pregunta. Obviamente no. Pero no es una pregunta ni que sea loca, ni que uno deba responder, obviamente no. Porque si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, las personas que son salvas fueron elegidas para salvación desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que el universo fuera creado, desde que la creación fuera creación. Dios decidió, por el puro afecto de su voluntad, sin que las criaturas que no existían ni siquiera hubiesen hecho algo, Dios las escogió por el puro afecto de su voluntad. Y decidió que se salvaran. Eso se llama predestinación, y lo vamos a ver acá. Y se llama predestinación. Dios predestinó la salvación de las personas. Y en ese orden de ideas, mis hermanos, quiere decir que se eligió quiénes iban a ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta, ¿nací salvo? No es tan loca. Ahora, si a esto se le suma que el evento que permite que tú y yo seamos salvos fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que sucedió hace casi 2000 años atrás. O sea, el evento coyuntural que produce tu salvación ya se realizó. Y cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba pensando en la persona que se salvaba. Con nombre y apellido, la conocía. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Eso es lo que vamos a ver en esta materia. ¿Cómo se presenta la salvación en la vida de los creyentes? ¿Qué significa eso que dice Pablo en Romanos capítulo 8? ¿Qué significa eso de la predestinación? ¿Qué significa eso del llamado? ¿Qué significa eso de la conversión? ¿Qué significa eso de la adopción? ¿Qué significa eso de la santificación? ¿Qué significa eso de la glorificación? Se conoce esto como el ordo salutis o el orden de la salvación. Un orden
que no es cronológico, porque algunos eventos son simultáneos, suceden casi de manera inmediata. Y vuelvo y repito, simultáneamente. Entonces no podemos decir esto va de primeras, esto va de segundas, esto va de tercera, en algunos casos. En otros casos sí podemos situar cronológicamente el evento. Pero además de esto, mis hermanos, lo que vamos a hacer es mostrarlo, no cronológicamente, sino de manera lógica. Cómo en nuestra lógica se pueden suscitar esos acontecimientos. Eso es lo que significa la materia de soteriología. Ahora, al día de hoy, mis hermanos, el tema que vamos a ver hoy no tiene que ver directamente con soteriología. El tema del día de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy, es la gracia común. Bueno, antes de entrar a la gracia común, quiero hablarles del texto que ya les envié, que va a ser como el texto de apoyo para esta materia, que es La redención consumada y aplicada de John Murray. Un librito que te va a edificar de manera maravillosa y no es muy largo, 175 páginas. Pero va a ser un libro de verdad clave, maravilloso, para apoyar lo que vas a estar viendo en esta materia, que vamos a empezar el día de hoy el estudio. Ahora, como les mencionaba, el día de hoy vamos a ver como clase número 1 la gracia común. Y en la gracia común, ¿qué vamos a responder? ¿Qué pregunta vamos a responder? ¿Cuáles son las bendiciones inmerecidas que Dios da a toda persona? Lo mismo a creyentes que a no creyentes. Y es aquí donde tengo que hacer la salvedad. Con esta materia, con esta clase que vamos a ver el día de hoy, la gracia común no tiene que ver directamente con la soteriología. Hay seminarios que no tocan ese tema, pero nosotros lo vamos a ver por una sencilla razón, mis hermanos. Y la razón es, se incluye la gracia común en la doctrina de la aplicación de la redención, no porque la gracia común fluya directamente de la obra redentora de Cristo. O sea, Jesús no tuvo que morir en la cruz para que tú y yo seamos beneficiados por la gracia común de Dios. De hecho, la gracia común se llama gracia común porque es el favor de Dios para todos los seres humanos, en general, creyentes y no creyentes. Mientras que la gracia salvífica solo se aplica a los creyentes, a aquellos por los cuales murió Cristo. Es muy diferente. Ahora, tocamos y se incluye la gracia común en la doctrina de la aplicación de la redención, no porque la gracia común fluya directamente de la obra redentora de Cristo, porque no lo hace, sino que tocamos este tema porque tiene un papel sustentador. Este tema, ese término es importante que lo tengan en cuenta. Sustentador, que permite la obra de Dios de la aplicación de la redención a los creyentes. Como en el pacto de Noé, en torno a la posibilidad del desarrollo del pacto de gracia. Alguien dirá, no entiendo a lo que se refiere el pastor. Yo les voy a poner este ejemplo, de pronto adelantándome alguna diapositiva, pero es como para que más o menos ustedes entiendan. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? La parábola del trigo y la cizaña, donde habla de que el sembrador sembró en la tierra buena semilla, pero luego vino el malo y sembró cizaña. Y dice la parábola que el trigo y la cizaña crecerán juntas. Y manda que el sembrador no corte la cizaña, no sea que al cortarla también salga lesionado el trigo. No, dice, más bien permitan que crezcan juntos. Digamos que el tiempo de la siega está a 6 meses de que se produce esa siembra y de que el sembrador detecta que crece cizaña juntamente con el trigo. La orden es, no quites ni desarraigues lo uno de lo otro. ¿Eso qué significa? Que durante esos 6 meses, ese campo en particular de trigo también contiene cizaña, pero va a demandar del sembrador que cuide tanto el trigo como la cizaña, es decir, que le eche fertilizante, que le eche agüita, que esté cortando la maleza, que esté cuidando el campo.
La gracia común es ese cuidado del sembrador para ambos, tanto para el trigo y la cizaña. ¿Por qué? No porque esté pensando el sembrador en la cizaña, sino que es una forma de que crezca el trigo. Eso es la gracia común, mis hermanos. La gracia común es que Dios va a traer bendiciones al mundo en general. Por ejemplo, que salga el sol, que llueva, que los campos den su fruto, que la tierra produzca comida. Y yo les pregunto, ¿la tierra produce comida solo para los creyentes o produce alimento para todo el mundo? El sol sale para buenos y malos, dice la escritura. La escritura dice que la lluvia cae sobre buenos y malos. Yo les aseguro que un buen plato de comida se lo come tanto el creyente como el no creyente. Esa es la gracia común. La gracia común es todo ese favor que Dios permite para creyentes e incrédulos. ¿Hace parte de la doctrina de la aplicación de la redención? Para nada. Pero tenemos que hablar de ella porque es a partir de esa gracia común de Dios que en el transcurso del tiempo, en ese cuidado que tiene Dios de la creación, del planeta Tierra y de la creación en general, ese cuidado general que tiene Dios, en medio de ese cuidado general, Dios providencialmente está permitiendo que sigan naciendo personas que fueron escogidas para salvación. Y que Él permite que haya una estabilidad para que esas personas en su momento conozcan de Dios y sean salvas. Ese es el punto, mis hermanos. Entonces tengo que hacer toda esta salvedad, tengo que hacer toda esta aclaración para tocar este tema de la gracia común, para que ustedes lo puedan tener claro. Pero no quiero que ustedes se lleven la idea de que Cristo murió en la cruz para que el sol salga sobre buenos y malos. No es así. No era necesario que Jesús muriera en la cruz para que la gente pueda alimentarse, para que salga el sol, para que llueva. Eso hace parte de la gracia común. Y la gente no tiene que hacer absolutamente nada para que Dios en su bondad lo alcance con ese favor. Pero entonces es una gracia que no apunta a la salvación, sino que apunta es a la sustentación de esta creación para que en medio de ella, con el paso del tiempo, esas personas que han sido elegidas para salvación nazcan, crezcan y en el momento que Dios ha determinado, crean. Mis hermanos, yo les voy a pedir un favor que en la clase del día de hoy y de aquí en adelante con esta materia y con las otras materias, tan pronto yo mencione algo que a ustedes les cree una interrogante, lo anoten. Porque si ustedes no anotan, lo más posible es que termine la clase y se le olvide la pregunta. Y hay preguntas que son claves, hay preguntas que son importantes. O sea, este espacio académico no sería un espacio académico sin su participación. Por eso es importante, mis hermanos, que ustedes cuando termine la clase no apaguen y vámonos. O sea, hay un espacio académico. ¿Para qué? Para que haya una reflexión al final de la clase. Que ustedes me puedan decir, mira, esta parte no la entendí. O con esta parte me la puede explicar mejor. O yo entendí de esta manera, está bien. O si quiere, haya parte para aportes. Eso es importante. Y esa parte final, en algunas oportunidades yo toda no la dejo en la grabación. Porque hay algunas cosas que nos van a edificar solo a nosotros como grupo en vivo, pero van a haber otras que pueden ser vitales para la persona que ve en diferido la clase. Bien, maravilloso. Pero no todo lo que hablemos yo lo voy a dejar en el video. ¿Por qué? Porque hay cosas que son privadas, que son propias de la grabación, de este momento en vivo, perdón, que no es necesario que queden en la grabación. Entonces, por esa razón yo les pido a ustedes el favor de algo. Y es que si hay una pregunta, la anoten. En el momento que estén escuchando, la anoten. Si más adelante la clase responde la pregunta, bueno, la desechas, no la preguntas porque ya te respondió la misma clase la pregunta. Pero si la clase no responde la pregunta, hombre, que haya la oportunidad de que tú puedas hacerla para que se edifiquen las personas. Amén. Espero que tengan eso en cuenta. Pero continuamos el día de hoy. Mis hermanos, después de la caída, esta es la condición del hombre descrita por Dios mismo. El corazón del hombre, en el corazón del hombre, el centro del ser humano es el mismo hombre.
ya no es Dios. Y eso es lo que nos define, eso es lo que somos. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová, perdón, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo malo. Cuando dice todo designio significa que su pensamiento siempre giraba en torno del mal. Todos los proyectos que hacía el hombre, todo lo que estaba en su mente, todo lo que movía los afectos del hombre, y estoy hablando de su mente, sus emociones y su voluntad, giraban en torno del mal. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Eso es importante que lo tengamos en cuenta el día de hoy. ¿Por qué? Porque eso es lo que define al ser humano. El ser humano por naturaleza, mis hermanos, es malo. Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esto va a ser lo asombroso de la clase del día de hoy, del tema que tocamos el día de hoy. ¿Cómo Dios, a gente tan mala y tan perversa, le va a brindar aún bendiciones generales? Y mis hermanos, es importante que tengamos en cuenta, cuando el hombre cayó, las relaciones con Dios quedaron rotas. Pero también quedaron rotas las relaciones con el mismo hombre y con la creación. Podemos decir que el hombre es enemigo de Dios, el hombre es enemigo del mismo hombre y el hombre es enemigo de la creación. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, y se los compruebo, el hombre enemigo de Dios, bueno, el hombre quiere huirle a la luz de Dios porque le gustan sus tinieblas y le gusta vivir en pecado. El hombre por naturaleza huirá de Dios, pero el hombre también es enemigo del mismo hombre. Mis hermanos, desde que los seres humanos cayeron, Adán y Eva cayeron, hemos visto eso, hemos visto cómo Caín se levantó en contra de Abel. Y vemos desde ahí en adelante cómo todos los seres humanos de forma sistemática pelean unos contra otros, ya sea por el color de piel, por la nacionalidad, por sus ideas. El ser humano pelea con el ser humano por el equipo el cual apoyas de fútbol. Imagínate. O sea, si algo no soporta el ser humano es la diferencia. Y cualquier excusa es buena para atentar contra el otro, contra el ser humano. Pero también el hombre es enemigo de la creación. Miren cómo está de deshecho el planeta. ¿Cuántas especies han desaparecido del planeta? Entonces, a eso se reduce el ser humano. El ser humano es malo. Dice A. Hokeman, debido a la caída, todo ser humano básicamente vive centrado en sí mismo y con egoísmo, con odio a Dios, al prójimo y explotando a la naturaleza. Si esto es así, parecería que hoy en día no tenemos en la tierra nada mejor que un infierno. Esto es profundo, mis hermanos. Esto es profundo. Ahora, yo quiero que hagamos una reflexión. Imagínense, porque es pertinente la clase del día de hoy. Imagínense a un mayordomo de la tierra como el hombre. Ese hombre que está en guerra contra Dios, contra el mismo hombre y contra la creación. Este planeta, si en él no existiera la verdad de la gracia común de Dios, estaríamos perdidos, mis hermanos. Porque el hombre no va a llegar a ser lo malo que puede ser contra Dios, contra el hombre y contra la creación, es porque la gracia común de Dios interviene. Y cuando la gracia común de Dios interviene, esta tierra no es tan infierno como podría llegar a ser. Esto que dice Hokeman es verdad. Y así lo vemos en las escrituras. Y vemos que en realidad el hombre es egocentrista en su ser. Pero surge un problema en torno a esta verdad. Nuestra vida en la tierra no parece que experimentáramos de manera constante la clase de maldad
y depravación humanas descritas antes. O sea, nosotros no hemos visto cómo el hombre ha llegado al colmo de su odio contra Dios, o de su odio contra el mismo hombre, o de su odio en contra de la naturaleza. Alguien dirá, ¿no hemos visto el colmo de la maldad del hombre? Mis hermanos, y en esta época, que yo ando tan decepcionado con lo que está sucediendo en el país, no ha llegado al colmo la maldad del ser humano. Imagínense, aún no ha llegado al colmo. Aún en escenarios, la misma gente mala, en escenarios es buena. Yo les aseguro que en algún escenario Hitler era bueno, ya fuera con su familia, con sus propios hijos, pero así de maldadoso como era con sus enemigos, no lo era con todo el mundo. Y ahí se ve la gracia común. A eso es a lo que me refiero. Porque alguien puede escuchar este principio de la clase y dice, qué persona tan pesimista ese maestro. No es la verdad, el hombre es enemigo de Dios, del hombre y de la naturaleza. Pero es por la intervención de la gracia común que la maldad del mismo hombre no llega a lo sumo, mis hermanos. ¿Cómo puede continuar Dios dando entonces bendiciones a pecadores que lo único que merecen es la muerte? No solo aquellos que al final serán salvos, sino también a millones que nunca lo conocerán y que nunca serán salvos, cuyos pecados nunca serán perdonados. La pregunta del millón es, ¿cómo podemos explicar el grado de bondad que encontramos en otros seres humanos, que no son salvos, pero en ellos se mueve cierta bondad, cierto concepto de afecto y de ayudar al otro, así no sean salvos? ¿Cómo podemos explicar ese grado de bondad que encontramos en otros seres humanos que son incrédulos? La cantidad de verdad que encontramos en los escritos de no creyentes, porque hay no creyentes que han escrito cosas maravillosas. La cantidad de verdad que encontramos, no solo en escritos, sino la cantidad de belleza que han producido músicos, pintores, poetas, novelistas, que según lo que podemos discernir, no son cristianos. ¿Cómo podemos explicar eso? La iglesia desacertadamente, y hablo de la iglesia que no es ortodoxa en su doctrina, sino que son congregaciones que al no depender de la escritura, empiezan a satanizar todo. Hay gente que sataniza la música clásica, porque no la, y la satanizan y dicen, no, eso está mal, y debe tener algo subliminal, y debe estar terrible. ¿Por qué? Porque no entienden que esa música nació de la creatividad que Dios le dio, de la multiforme gracia de Dios. Mis hermanos, cada vez que una persona se inventa una vacuna y con ella miles de personas y millones de personas se salvan, hace parte de la gracia común. Grandes científicos que han encontrado respuestas a problemas terribles desde la ciencia. ¿De dónde creen ustedes que salió toda esa inteligencia? ¿De dónde creen ustedes que salió toda esa capacidad? ¿De dónde sale la capacidad de construir edificios y de crear tecnología como la que tenemos al día de hoy? ¿De dónde creen que nace? Y mis hermanos, no es algo de ahora. Ustedes van a meditar en las genealogías de Caín, y de Caín es donde nacen los primeros hombres en manejar el metal, en crear instrumentos de música. Entonces, por esa razón estigmatizamos la metalurgia, porque eran los hijos de Caín. Estigmatizamos los instrumentos de cuerda y de viento porque se los inventaron los hijos de Caín. No, mis hermanos, esa es la gracia común. Ahora, de hecho, toda esa clase de bondad, toda esa clase de bendición, Dios se la ha concedido a los seres humanos. Porque aún los incrédulos, ellos también, de alguna forma, son la imagen de Dios. Porque el hombre fue creado para ser la imagen de Dios. En muchos aspectos distorsionada por el pecado, por la maldad, pero en otros aspectos no. Porque Dios prohíbe que el hombre mate al hombre
Y no estoy hablando de la pena de muerte ni del tal bien. En términos generales, porque no hablo de castigar la maldad, sino hablo en términos generales, porque Dios le prohíbe al hombre matar al hombre. Porque en los 10 mandamientos dice no matarás. Porque el hombre es la imagen de Dios. Así sean seres caídos, hombres caídos, en algo son la imagen de Dios. Y por eso aún incrédulos pueden hacer cosas tan bonitas y tan hermosas en la literatura, en la música, en la pintura, en el arte, las ciencias, etc. Por eso vemos a personas que tienen actos de bondad con otras personas y no son creyentes, son incrédulos. Y puede que lo hagan aún para su propia gloria, pero tienen un acto de bondad. Agustín respondió a ese segundo interrogante de cómo podemos explicar el grado de bondad que encontramos en seres humanos caídos. Lo responde de esta manera. Él lo llama vicios espléndidos, pecados espléndidos. Porque sí, esas personas componen esa música, hacen esa pintura, tienen esos descubrimientos, no para la gloria de Dios. Y porque no lo hacen para la gloria de Dios, ya en sí mismo, esas cosas buenas no son tan buenas, son malas. Y a eso lo llamaba Agustín pecados espléndidos, vicios espléndidos, espléndida vitat. Así lo llamó Agustín. Pero por encima de cualquier cosa, son cosas que han bendecido y de alguna manera enriquecido a la humanidad. Obras, acciones que no se hacían para la gloria de Dios, sino para la propia gloria de los hombres, y por esa razón terminan siendo cosas que no agradan a Dios, pero que han bendecido grandemente al ser humano y que Dios las permite. Porque Dios es el que le dio la creatividad y le dio la capacidad para hacer esos descubrimientos y bendecir a la humanidad en general, al ser humano. Al no hacerse para la gloria de Dios todas estas situaciones que les acabo de nombrar, el propósito de todo lo que existe, estas obras no se consideran buenas obras. Y cuando hablo de que no se consideran buenas obras, hablo de que no son obras que se anoten a favor en el saldo de esa persona para salvación. A eso es a lo que me refiero. Aunque esta respuesta es cierta, el hombre natural hace las cosas para su gloria. Esta respuesta de Agustín no responde a la pregunta de cómo puede realizarlas. La afirmación de San Agustín responde a que no son obras que se puedan apuntar para el salvo a favor de la salvación de las personas. Pero lo que no responde Agustín con ese término splendida vitae, o vicios espléndidos, o pecados espléndidos, lo que no responde es ¿de dónde sale la capacidad de esas personas para hacer esas cosas? Y la única respuesta, mis hermanos, es algo que vimos ya en Doctrina de Dios. Y es que toda acción secundaria, toda causa secundaria tiene una causa primaria. La causa secundaria de todas las cosas es la creación o la criatura. Pero la causa primaria de todas las cosas es Dios. Entonces podemos decir que es Dios quien capacita a estas personas para que hagan esos actos buenos. Ahora, porque nacen de un corazón caído, de un corazón que no quiere a Dios y no piensa en Dios y no lo hacen para la gloria de Dios, acciones que son buenas son, escúchenme bien, manchadas por el ego del hombre. Pero la capacidad en sí viene de Dios. Que hay hombres que no lo reconozcan y dicen, no, es que yo soy así porque es mi esfuerzo, es otra cosa. Pero esas capacidades, como lo llama Santiago, toda dádiva, todo don perfecto, dice Santiago, proviene de lo alto, del Padre de las luces. Pero yo estoy adelantándome a muchas cosas, no estoy tan emocionado. Entonces, ¿cómo pueden realizar las personas esto si el corazón del hombre gira en torno al mal, odiando a Dios, al prójimo y a la creación?
¿Cómo puede ser que hagan estas obras que beneficien al prójimo y a la creación? Ese es el punto. Como una persona que piensa solo en su ego, que solo piensa en sí, hace una obra de teatro que inspira a tanta gente, o hace una partitura donde los músicos la tocan y la gente se inspira, o un cuadro tan bonito, o como una persona que solamente tiene ego para sí, termina ayudando a otra persona que no tiene comida o no tiene vestido. Ese es el punto. Calvino fue más profundo con respecto a este problema. Utilizó varios términos para describir la gracia general de Dios que frena el pecado. Porque ese es el punto, mis hermanos. Si Dios no le diera esta bendición y esta capacidad a seres humanos caídos, el hombre se desenfrenaría en su pecado y el hombre la raza humana no habría alcanzado los posteros tiempos. La raza humana hace rato se hubiese destruido a sí misma. Hace rato, si no existiera la gracia común. Ahora, Calvino reflexiona en esta situación más profundamente y fueron precisamente los teólogos reformados posteriores a Calvino quien le dieron el nombre de gracia común. Entonces, ustedes no van a ver este término de gracia común en tiempo de Agustín ni en tiempo de Calvino. Fue posterior a esto. Ahora, con estos términos no se indica que haya dos clases de gracia en Dios. Solo existe una gracia, que es la gracia de Dios salvífica, que se manifiesta para salvación. Pero lo que pasa es que la gracia de Dios, se manifiesta a sí misma en el mundo de dos formas diferentes. Es eso la cuestión. No es que haya dos gracias, es una sola que se manifiesta de dos formas distintas. Es importante que lo tengamos en cuenta. No podemos atribuir las obras excelsas a la capacidad congénita del hombre, del ser humano, ya que no puede hacer nada bueno por sus propios méritos. Debemos, por tanto, atribuir estas cosas buenas y lo bueno que reciben todos los seres humanos a la gracia de Dios. Una gracia que frena el pecado en el género humano caído, aunque no elimina la pecaminosidad del hombre. Sí, hace parte, es una categoría de la gracia de Dios, pero es una gracia muy diferente a la gracia salvífica. La gracia salvífica es la que produce el nuevo nacimiento, la que conlleva a la conversión, que es que la persona se arrepiente y crea. Eso es lo que sucede. Cuando estamos hablando hoy de gracia común, no estamos hablando de esa categoría de la gracia de Dios para salvación, sino es el reconocimiento de que Dios le permite a gente mala hacer cosas buenas. Eso es la gracia común. Y es muy diferente a la gracia salvífica, pero toda hace parte de la gracia de Dios. Nuevamente, Beckwith dice lo siguiente: Calvino se siente cautivado ante los logros hermosos e impresionantes de personas fuera de la iglesia, es decir, incrédulos. Este hecho innegable nos coloca ante el dilema aparente de o bien negar todos esos logros o bien ver al ser humano después de todo como un ser no completamente caído. Pero escúchenme bien, ambas posiciones son peligrosas. La doctrina reformada se niega a tener que elegir entre cualquiera de estos dos extremos del dilema. Por un lado, este bien ni se niega ni se puede negar. O sea, no se puede negar, mis hermanos, que los hombres malos hacen cosas buenas. Y por el otro lado, no se puede negar la totalidad de la corrupción. No se puede. El hombre cayó totalmente. Y si el hombre cayó totalmente, no hay nada bueno en él. Pero entonces la pregunta del millón es, si no hay nada bueno en el hombre, ¿de dónde entonces salen esas buenas obras que hace el hombre? Que son buenas obras, pero que no son para la gloria de Dios y por eso son manchadas, porque son buenas obras realizadas por un pecador no arrepentido, no impenitente, que no quiere relacionarse en nada con Dios y por eso no las hace para la gloria de Dios.
Y aunque son buenas obras, quien las hace las mancha y ya no pueden ser contadas como buenas obras. Solo entonces hay una solución, dice Beckower, que la gracia está actuando incluso en el hombre caído para poner límite a la destrucción de esta que está inherente en el pecado. Es por esa razón, mis hermanos, que gente mala puede hacer obras buenas. La gracia común, entonces, la definición es, la gracia común es la gracia de Dios por la que Él concede a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Una persona no se salva por componer una canción bonita. Una persona tampoco se salva porque el sol salió, sol que bendice a buenos y malos. Una persona no se va a salvar por haber descubierto la cura de una enfermedad. Pero la sabiduría que lo llevó a descubrir la cura de esa enfermedad fue la gracia de Dios actuando en esa persona. Común a todas las personas, no está limitada a los creyentes o a los elegidos, pero la gracia común, tenemos que ser categóricamente claros, no produce salvación. Entonces aquí vemos que es diferente la gracia común a los resultados de la gracia salvífica. Ya cuando terminemos la clase del día de hoy, dejaremos el tema de la gracia común y nos meteremos y nos sumergiremos en el tema de la gracia salvífica. Lo vamos a ver, la doctrina de la salvación. Pero el día de hoy había que hablar de esto. Mis hermanos, no deben haber temas tabús y no deben haber cosas que no hablemos. Ahora, también es diferente la gracia común a la gracia salvífica, que vuelvo y hablo, son dos categorías de la misma gracia de Dios. Son diferentes la gracia común a la gracia salvífica por la fuente de la que viene. La obra expiatoria de Cristo tenía como objetivo a los elegidos del Padre, mientras que la gracia común fluye indirectamente de la obra de Cristo, debido al hecho de que Dios no juzgó al mundo de una vez cuando entró el pecado, debido primariamente o quizás exclusivamente a que planeaba salvar al final a algunos pecadores a través de la muerte de su Hijo. Y aquí es donde yo citaba precisamente la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuándo debió haber castigado puntualmente Dios el pecado? Cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos debieron haber no solo muerto espiritualmente, sino que debieron haber muerto físicamente. O sea, hay que dar. Pero desde antes de que el hombre pecara, ya Dios tenía un plan. Y para desarrollar ese plan de salvación, debían nacer más seres humanos. Seres humanos que iban a heredar el pecado y que iban a ser muy malos. Tan malos que ni siquiera en el capítulo 6 ya el Señor dice hay que acabar con la población de la tierra porque su deseo de continuo es malo. Pero ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, había elegido que en todo tiempo se salvaran personas por gracia. Pero la única manera, de que las personas que han sido elegidas por Dios para salvarse por gracia, es que vivan en un mundo sustentado, un mundo en el cual todos los días salga el sol y se oculte, todos los días donde haya siembra y cosecha, un lugar donde a pesar que vive seres humanos tan malos, Dios los pueda bendecir de manera muy buena. Entonces, mis hermanos, la gracia común no fluye directamente de la obra expiatoria de Cristo. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me dio, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Mis hermanos, la gracia salvífica está reservada solamente para los elegidos del Padre. En torno a su decisión de salvar, indirectamente Dios, y por eso hago la aclaración, la gracia común no fluye directamente de la obra expiatoria de Cristo, sino de manera indirecta. ¿Por qué? Porque en torno a su decisión de salvar es que refrena el pecado
y da bendiciones a todo el mundo. Como bien lo he nombrado, el Señor bendice a buenos y malos para que con el paso del tiempo, en su momento, llegara el Hijo de Dios. Yo les pongo a ustedes el ejemplo de Noé, precisamente. Si el hombre de continuo hacía el mal, si el mismo Noé, luego de que salga del arca, va a pegarse una borrachera ni la más berraca, y su hijo Cam lo va a ver con ojos nada que ver cuando estuvo desnudo y borracho en su tienda. ¿Por qué el Señor no destruye ahí inmediatamente? ¿Por qué no destruyó a esos 8 del arca con el resto del mundo? Si no eran buenos. Es que ellos no eran buenos. Ellos fueron justificados por la fe como todos, aguardando a la promesa de Cristo. Pues mis hermanos no fueron destruidos porque esas 8 personas iban nuevamente a multiplicarse y a poblar la tierra. Y de todas esas personas que poblarían la tierra, de una de esas personas nacería María. Y de María nacería Jesús. Y se cumpliría la promesa. Entonces, indirectamente, que sucediera el advenimiento del Señor Jesucristo, que Él creciera, hiciera bien, viviera una vida perfecta, muriera en la cruz, resucitara al tercer día, ascendiera a los cielos, se sentara a la derecha del Padre. Todo esto sucedería solo si en el transcurso del tiempo Dios permitía que nacieran buenos y malos y los bendecía de manera indiscriminada con la gracia común, refrenando el pecado, para que pudieran cumplirse sus promesas. ¿Quién pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres eso? Es lo que le dicen los siervos de la viña en la cual sembraron cizaña. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atar los manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces despedía a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Hay gente que ha pensado que esta parábola del trigo y la cizaña habla de la iglesia. Hay gente que dice, no, la parábola habla desde la iglesia, y es que en la iglesia va a haber buenos y malos, no está hablando de la iglesia. Y el mismo Señor lo va a decir puntualmente, el campo es el mundo, no la iglesia. Si fuera la iglesia, entonces, ¿cómo tratamos con el pecado al interior de la iglesia? Entonces veo a una persona que está pecando en la iglesia y la tengo que dejar porque tiene que crecer juntamente el trigo y la cizaña. ¡Para nada! No existiría la disciplina eclesiástica, no existiría el reconvenir a un hermano que está en pecado, no existiría. Entonces la parábola no la podemos sacar de su contexto. Pero para que no me crean a mí, sino que crean a las palabras del mismo Señor Jesucristo, los discípulos le dicen, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo. ¿Dónde dice la iglesia? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son? Los creyentes. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quiénes? Los incrédulos, los no creyentes, los hijos del diablo. Esos son. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Es decir, cuando se acabe el mundo, cuando venga el juicio final, es que Dios va a retirar su gracia. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, la cizaña son los hijos del diablo, los incrédulos, los no creyentes que finalmente ¿cuándo se van a ir? Al fuego, al infierno. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, que son el trigo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír. Hermanos, no hay cosa más clara que esta parábola para ver la gracia común. Pero bueno, hablemos de ejemplos de la gracia común.
Si miramos al mundo alrededor y lo contrastamos con el fuego del infierno que el mundo se merece, podemos ver inmediatamente la evidencia abundante de la gracia común de Dios en miles de ejemplos de la vida diaria. En el ámbito físico, mis hermanos, estamos hablando de todo el mundo. Y hablamos de que en todo el mundo hay mucha gente que se merece la condenación eterna porque vive feliz en sus delitos y pecados, no quiere nada saber acerca de Dios, aún le han predicado el evangelio y lo han rechazado, se van a perder. Pero esas personas aún tienen el privilegio de respirar. Se levantan y respiran. Y si pueden levantarse cada mañana y respirar, es por la gracia de Dios. Porque lo que merece esa persona es la muerte, no vivir. Por eso nosotros como creyentes, cada vez que nos levantamos y decimos, Señor, gracias porque nos has dado un día más de vida. Eso ni lo reconocen los no creyentes, pero lo tienen y les es concedido. Hay gente que dice que los creyentes, mejor dicho, merecen la muerte. He conocido no creyentes, incrédulos, ateos consumados que han muerto de viejito. De viejito. Entonces, mis hermanos, ahí se ve la gracia común de Dios. La tierra no solo produce cardos y espinos, ni permanece como un desierto calcinado, que sería lo que nos deberíamos merecer, sino que por la gracia de Dios, la tierra sigue produciendo alimentos y materiales para hacer vestidos, albergues y con frecuencia con gran abundancia y diversidad. Dice Mateo 5, 44 al 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Acá viene hablando el Señor de que amemos a los enemigos. Y pone como ejemplo de amor a los enemigos al Señor, a Dios. Y dice, sean dignos hijos de vuestro Padre Celestial, compórtense como Él. Y la muestra que da es la gracia común. Y le dice, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. La gracia común de Dios. Aquí Jesús está apelando a la abundante gracia común de Dios como un estímulo para que sus discípulos también concedan amor y oraciones por bendiciones para los. Olvídense que Dios nos ha llamado a nosotros como creyentes a desear la muerte de los incrédulos. Es que yo me, que esa persona es tan mala que se merece la muerte. Así no actúa el Hijo de Dios. Así no actúa el Hijo de Dios. Hemos sido llamados a amar a nuestros enemigos. Claro que podemos censurar las acciones malas. Claro que podemos decir, esa acción es mala. Pero debemos dar lugar a la ira de Dios. Hechos 14, del 16 al 17 dice, en las edades pasadas, Él, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Esa es la cizaña, las personas que andan como se les pega la regalada gana. Pero dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Listo. Los seres humanos que yo creé se descarrilaron, pero aún mi bondad se manifestará a esos seres humanos y ellos conocerán mi carácter bondadoso. Por eso dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Los únicos que disfrutan de una buena comida son los creyentes. Los únicos que disfrutan de tener una familia son los cristianos. Los únicos que disfrutan de la obra de sus manos son los que aman a Jesús. ¿No es algo que también disfrutan los no creyentes? Ahora, de ellos emerge la capacidad de sacar adelante una empresa, de ellos de forma innata se produce la capacidad de tener hijos, de levantar una bonita familia. De ellos viene la capacidad de que la tierra dé fruto y puedan comer un buen plato de comida. No, todo eso proviene de Dios. Y Dios no solo lo reservó para los creyentes, sino también para los incrédulos. Eso es la gracia común. Salmo 145, 9, y luego el verso 15 y 16.
Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La bondad, mis hermanos, entonces, que se halla en toda la creación, no sucedió simplemente. Se debe a la bondad y compasión de nuestro Dios. Los incrédulos no merecen disfrutar de nada de esta belleza. Ellos merecen solo morir, ser destruidos. Pero por la gracia de Dios pueden disfrutar mucho de ella a lo largo de toda su vida. Ahora, eso en torno al ámbito físico. Ahora hablemos del ámbito intelectual. ¿Cuántos hijos del diablo? ¿Cuántos incrédulos? ¿Cuántos no creyentes? ¿Cuántos ateos son brillantes? Y esa inteligencia, esa sabiduría, ¿proviene de ellos mismos? No, de Dios. Lo que pasa es que por ser incrédulos, piensan que esa sabiduría proviene de ellos y se corrompen. Aunque el hombre natural es descrito como muerto, ciego y esclavo, hablando en términos espirituales, vemos que todas las personas tienen un cierto conocimiento de Dios. Esto quiere decir que hay un sentido de la existencia de Dios en cada corazón. Se llama el testimonio interno que hay en los seres humanos de que existe un ser superior. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hechos 17:22 al 23 dice el apóstol Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, y a quien yo os anuncio. Con frecuencia, hambre por conocer de Dios hay en las personas que no han nacido de nuevo. Él permite que permanezca en el corazón de las personas este sentimiento, aun cuando eso con frecuencia resulta en muchas religiones que crea el mismo corazón del hombre. Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y ese testimonio interno que les grita que existe un Dios, los lleva a ser un Dios conforme a su corazón. Pero el hecho de que Dios haya dejado, eso es malo, es terrible, las religiones son lo peor. Pero la cuestión acá, ¿cuál es? Que Dios es tan bueno que aún permitió que use un testimonio interno en las personas para que las personas crean que existe Dios. Ahora, eso hablando en términos de lo intelectual hacia lo religioso. Pero hablemos ahora de la ciencia. Toda ciencia y tecnología que es desarrollada, esto también en el ámbito intelectual, desarrollada por gente que no es cristiana, es un resultado de la gracia común. Lo que Él le permite, esos descubrimientos, esas invenciones increíbles para desarrollar los recursos de la tierra en muchos bienes materiales, para producir y distribuir esos recursos y tener habilidad en su trabajo productivo, proviene, mis hermanos, de la gracia común. La capacidad que tiene una persona para investigar o para escribir viene de Dios. Génesis 4, del 20 al 22 dice, y Ada, lo que les nombraba a ustedes, de la generación de Caín. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. O sea, desarrollaron, escúchenme bien, la ganadería y el hacer tiendas. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flautas, inventaron instrumentos. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, la metalurgia. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naam. Entonces, mis hermanos, ¿de dónde salió esa creatividad y esa capacidad? ¿Por qué Dios permite que en la Biblia se muestre que esos grandes descubrimientos y desarrollo cultural y tecnológico creciera al interior de la descendencia de Caín? Gente mala, viendo en su vida la gracia común de Dios. Ahora, en el ámbito moral también vemos la gracia común de Dios.
Claro, la gracia común es la acción de Dios de frenar el pecado. La gente no va a ser tan mala como pueda llegar a ser. También mediante la gracia común, Dios refrena a las personas para que no sean tan malas como pudiesen ser. Cuando Dios no refrena, el hombre cae en los más profundos pozos de degeneración. Miren, el jueves pasado le explicaba a los de teología bíblica la historia de el levita y la concubina. Esa historia es terrible porque a la concubina de este levita la violan durante toda la noche los hombres de un pueblo. Y lo tremendo del asunto es que en principio los hombres querían violar era al levita. Y el levita indignado toma a su mujer muerta y la descuartiza en 12 partes y las manda a cada una de las 12 tribus de Israel para que se indignen y salgan en contra de ese pueblo. Galaad. Lo tremendo de esta historia, mis hermanos, es que es muy parecida a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra, mis hermanos, vimos cómo la gracia y la misericordia de Dios actuó. ¿Cómo? Sacando al sobrino de Abraham, a Lot, y a sus 2 hijas, sacándolos del juicio. Vemos cómo los ángeles impiden que estos hombres perversos de Sodoma violen a los ángeles. Y vemos cómo Dios interviene. La intervención de Dios impidió que se violaran las hijas de Lot. Fueran violadas las hijas de Lot. Porque Lot les dice, tomen a mis hijas y no le hagan daño a estos hombres, él sin saber que los hombres que están en su casa son ángeles. Y Dios interviene y no permite que ni violen a las hijas de Lot ni a los ángeles. Dios interviene. Pero mis hermanos, en la historia del levita y la concubina no intervino Dios. Porque él quería mostrar en el libro de los jueces lo que sucede cuando la maldad llega al colmo. Y les tengo noticias, mis hermanos. Dios al día de hoy sigue actuando y no ha permitido que la maldad llegue al colmo. Ahora, ¿cómo será la maldad en su clímax? Si al día de hoy vemos cosas tan malas. Porque poco a poco e inexorablemente, mientras nos vemos acercándonos cada vez más al fin, cada vez más el Señor entrega poco a poco más a la maldad de las personas y se abstiene cada vez más de actuar. Cada vez que Dios actúa en medio de gente incrédula y no les permite ser tan malos como pueden ser, es una acción de la gracia común de Dios. Dios refrena. Guárdenos Dios cuando Él no refrena al hombre. Porque si Dios no refrenara a los incrédulos serían tan malos como pueden ser. Eso significa entregarnos a la dureza de su corazón. Salmo 81:12 dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Eso es lo que sucede cuando el Señor retira su gracia común de una persona y que sea tan malo como puede ser. Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí aún sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mis hermanos, en estos pasajes se ve que Dios es quien refrena el pecado del hombre. En esto también se ve la gracia común. Porque si no, mis hermanos, el hombre se autodestruiría y no hubiese, miren, la raza humana no hubiese alcanzado los últimos tiempos. Si Dios no interviene con su gracia común, el género humano no hubiese alcanzado los últimos tiempos. Si refrenando y todo Dios la maldad,
Sucedió en la Segunda Guerra Mundial, donde mataron a 7 millones de judíos en campos de concentración. Imagínense, ¿de qué no sería capaz el ser humano? O sea, al día de hoy hay 980 desaparecidos en el marco del paro y nadie dice nada. ¿Cómo sería, mis hermanos, si Dios no refrenara la maldad con su gracia común? ¿Cómo sería? Una de las restricciones más eficaces que Dios ha dado para refrenar la maldad del hombre es la fuerza de la conciencia. Ustedes sí saben que la conciencia, mis hermanos, aún actúa en los no creyentes. Romanos 2, 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mis hermanos, un ejemplo, una niña tuvo relaciones con su novio, quedó embarazada, no quiere que en la casa se den cuenta, aborta. Y luego de abortar, se siente terriblemente mal. He hablado con mujeres que me dicen, me gustaría devolver el tiempo y nunca haber hecho lo que hice. Y no son religiosas. Hablé de estos casos en un ambiente académico en colegios, dando clases de sexualidad, donde en el proceso de las preguntas y respuestas anotaban anónimamente las muchachas en sus papelitos, anónimamente anotaban para responder. Ateas, gente que se considera, mujeres que se consideran ateas, con esos cargos de conciencia, mis hermanos. La conciencia, mis hermanos, es la voz interna de Dios, es donde se ha grabado en el corazón de las personas, en este caso, con este ejemplo, no matarás. Es impresionante, mis hermanos, que personas que no son ni religiosas ni buscan a Dios tienen la claridad de lo que no es agradable a los ojos de Dios. Por eso vemos a las sociedades aún incrédulas establecer leyes y costumbres en términos de comportamientos externos que ellos aprueban y prohíben, bastante semejantes a las leyes morales de la Escritura. Miren, en toda sociedad, primitiva o moderna, está mal matar. Está mal la inmoralidad, está mal el robar, está mal el tomar lo que no es tuyo. Y toda esa unidad de pensamiento en cuanto a la moral viene de que Dios estableció en el corazón de todos los seres humanos la misma ley, su ley moral. La mayoría de seres humanos no caerían a las profundidades a las que el pecado los puede llevar porque Dios interviene y refrena su conducta. Ahora, ni hablar del ámbito artístico y lo creativo. Es en esto, como también en el campo físico o intelectual, las bendiciones de la gracia común son a veces derramadas sobre los incrédulos más abundantemente aún que sobre los creyentes. Pero en todos los casos es un resultado de la gracia de Dios. En el ámbito de la sociedad, la gracia de Dios es también evidente en la existencia de varios organismos y estructuras que organizan la sociedad. La familia es una extensión de la gracia común. Y el gobierno también lo es, mis hermanos. Romanos 13:2 dice, sométase toda persona a toda autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Mi hermano y pastor Pablo Prieto acaba de dar una predicación maravillosa acerca de Romanos capítulo 13. Ojalá la puedan ver en la página de Decisión, en el canal de YouTube de Decisión Jesús, Romanos capítulo 13, y habla de cómo la gracia común de Dios se refleja en el gobierno. Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Bueno, sométase a toda persona, a toda autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Imagínense, el gobierno es producto directo de la gracia común de Dios.
Y el capítulo 3, el verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Miren, el gobierno y las instituciones son las que permiten que no caiga en un caos la sociedad. El ejército, la policía, en una democracia el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Todo eso hace parte de la gracia común. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí hago la aclaración. Las instituciones no son malas. Lo malo es cuando las personas que representan esas instituciones son malas y corrompen las instituciones. Aún el gobierno como la familia tienen límites. Dios permitió que la autoridad de la casa fuera el varón, pero el varón tiene que responder delante de Dios por tratar a su mujer como a vaso frágil. Y tanto el hombre como la mujer tienen que responder delante de Dios para no llamar a ira a sus hijos. Si nos damos cuenta, mis hermanos, hay límites. Y lo mismo el gobierno. El gobierno ha sido puesto para cuidar y salvaguardar al pueblo, no para abusar de él. Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos. Es evidente que el gobierno es un don de Dios para la humanidad en general. Uno de los recursos primarios que Dios usa para restringir el mal en el mundo es el gobierno humano. Las leyes humanas, la fuerza de la policía, el sistema judicial proveen elementos disuasorios poderosos para las acciones malas. Es decir, una persona se la piensa 2 veces para cometer un crimen si hay un gobierno bien parado. Voy a poner un ejemplo. Es diferente la forma en que trata el gobierno de España el narcotráfico a la forma en que lo trata China. Se cree que aún los castigos en España para el narcotráfico no son muy fuertes, que digamos. Una persona que la encuentran con tantos kilos de droga le dan 5 a 10 años. Mientras que la misma cantidad de droga encontrada a una persona en China le dan pena de muerte. Hace como 3 o 4 años atrás, la condena de muerte fue puesta y aplicada a un colombiano. Y hasta la Cancillería fue allá a hablar y decir que por favor, que lo... Más rápido de tuerce un riel. Al hombre lo condenaron y se murió allá. Pena de muerte por haber entrado unos cuantos kilos de droga allá. Entonces, mis hermanos, la ley se convierte en una situación para disuadir a la persona, desestimular a la persona para que la persona no cometa delitos. ¿Ok? Eso es interesante. Por esa razón, estos son necesarios porque hay mucho mal en el mundo que es irracional y que solo puede contenerse mediante la fuerza, porque no se logra detener mediante la razón y la educación. Pero mis hermanos, nosotros hemos visto en este tiempo cómo aún se ha descompuesto tanto la sociedad y cómo aún la gracia común de Dios se ha venido retirando cuando aún se levantan gobiernos corruptos, donde esos mismos entes de control que deben disuadir a las personas de que delincan, ellos son los que cometen delitos. Terrible, pero tanto unos como otros tendrán que dar cuentas delante de Dios. Otras organizaciones que también muestran la gracia común de Dios son los hospitales, los colegios. No sé si ustedes sabían, mis hermanos, pero todos estas instituciones tienen el propósito de producir bienestar a los seres humanos y todas son expresiones de la gracia común de Dios. Que se levanten instituciones que eduquen al pueblo o que se levanten hospitales que sanen a las personas. Y finalmente en el ámbito religioso, la gracia común de Dios trae algunos beneficios a los incrédulos, porque aún las iglesias, escuchen bien, promueven que la gente tenga moral, que tengan ética, que tengan valores y que se la piensen 2 veces a la hora de hacer cosas incorrectas. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien, a los que aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Pero mis hermanos, la mayor de las bendiciones que un incrédulo pueda recibir en medio de este mundo influenciado por la fe cristiana es tener la oportunidad de escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. La mejor manera que yo tengo para bendecir a una persona no es llevarle ropita o darle comida, y no estoy diciendo que esté mal. Hay fundaciones que se dedican a eso. A mí me da tristeza a veces las misiones al día de hoy. Las misiones al día de hoy han caído en que solo llevan comida, medicinas y ropa a las personas. Y son misiones cristianas. Y muy pocos tienen un énfasis en la predicación y el evangelismo. No, mis hermanos. Si hay una gran bendición que le podemos llevar a este mundo como creyentes es la proclamación del evangelio. Esa proclamación del evangelio es una prueba evidente de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en sí misma la gracia común no salva a nadie. Sí, le da garantías para vivir de manera quieta y reposada en este mundo, pero no le brinda salvación eterna. Y por eso la gracia común es diferente a la gracia salvadora. Debemos reconocer que las acciones de los incrédulos realizadas en virtud de la gracia común en sí misma no ameritan aprobación al favor de Dios. La gracia común, que se manifiesta en un intelecto elevado, en una creatividad maravillosa, en actos de bondad tremendos, no cambian el corazón, ni llevan a las personas al arrepentimiento genuino ni a la fe. No pueden salvar a nadie. Sí, refrenan el pecado, pero no le cambian a nadie su disposición fundamental hacia el pecado. Es decir, la gracia común de Dios refrena el pecado, pero no cambia el corazón. Es un diferente énfasis. Tampoco purifica en alguna manera significativa la naturaleza caída. No nos cambia. Entonces, sí se manifiesta en los seres humanos, aún en los incrédulos, pero no salva. Y hago esta aclaración, mis hermanos. Para la teología arminiana, la gracia común es algo muy distinto a lo que yo les he mencionado. La gracia común, mis hermanos, para los arminianos, y es el gran problema de esto, es que no tiene un soporte bíblico, es que la gracia común es que Dios a todos les ha dado la capacidad, por ejemplo, de creer. Y esa fe los va a conducir a poder salvarse. Mientras que lo que vemos en las Escrituras, la soteriología reformada, bíblica, que exponemos en ese seminario, es que solamente, escúchenme bien, aquellos que nacen de nuevo pueden creer y pueden abrazar a Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo solo murió por los elegidos, solo vino a salvar a los elegidos. Y esto entonces trae algo tremendo. Decir que una persona de manera natural puede creer y puede llevarse a sí misma a la salvación es un problema bíblico escritural que tienen los arminianos. ¿Por qué? Porque elimina el pecado original en todas las personas, dejándolos en una opción de aceptar o no el evangelio, en una posición donde las personas, tanto como lo pueden aceptar, no lo pueden aceptar por su propia capacidad. Pero eso no es así, mis hermanos. Una persona de manera natural siempre rechazará el evangelio. Si Dios no opera en esa persona y al darle vida deja de ser una persona natural para ser una persona espiritual, ahí sí creerá, correrá a Cristo, se arrepentirá, creerá, se convertirá. Esto es la conversión. Romanos 3 del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Los por qué de la gracia común. ¿Por qué Dios concede gracia común a pecadores que no se la merecen y que nunca vendrán a salvación? Para redimir a los que son salvos, a los que serán salvos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda o perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Vuelvo con el ejemplo que les di al principio del trigo y la cizaña. Listo. No se va a arrancar ni al trigo ni a la cizaña. Pero ese campo se tiene que cuidar en esos 6 meses. Un campo se debe cuidar, se debe regar, debe estar pendiente para que tengan las garantías de que lo que es buena semilla surja. Ahora, los beneficios que recibe el trigo también los va a recibir la cizaña y la cizaña también va a crecer. ¿Sí me entienden? Entonces, uno de los por qué de la gracia común de Dios es ese, para redimir a los que serán salvos. Este mundo tiene que seguir existiendo, tiene que seguir habiendo día y noche, tiene que haber siembra y cosecha, tiene que haber lluvias, tiene que haber un cuidado de este mundo, tiene que haber sustentabilidad en este mundo para que nazcan, crezcan los que serán salvos. Este mundo no se va a acabar hasta que se salve la última persona que Dios eligió para salvación. Decidió, por tanto, Dios permitir que vivieran por un tiempo los humanos pecadores, que tuvieran hijos, para permitir que las subsiguientes generaciones vivieran y pudieran escuchar el evangelio y arrepentirse. Segundo, ¿por qué? Para demostrar la bondad y la misericordia de Dios. Lucas 6:35, y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para los ingratos y malos. Dice Luis Berco, Dios derrama innumerables bendiciones sobre todos los hombres y también indica claramente que son expresiones de la disposición favorable de Dios, que sin embargo no llega a la abolición positiva de perdonar sus pecados, levantar su sentencia y condenar y condenarles o concederles, perdón, la salvación. Miren, Dios le permite favores a las personas. Vuelvo y repito, tener creatividad, ser inteligentes, gozar de una familia, un buen plato de comida, aún que hagan buenas obras para los demás. Pero esas personas se van a perder. Esas personas se van a condenar. Esas personas van a escuchar el evangelio y no lo van a creer. Pero es que eso muestra la bondad de Dios, mis hermanos, que Dios es bueno. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿todas las personas que recibieron un milagro de parte del Señor Jesucristo se salvaron? El Señor le decía a las personas, conforme a tu fe, te sea hecho. A algunos les dijo eso. Pero a otros les dijo, tu fe te ha salvado. Hay personas que recibieron un milagro de parte de Dios y se perdieron. Como hubo personas que recibieron un milagro y se consagraron a Dios. Ahí se ve la gracia común y se ve la gracia salvífica. Al demorar Dios el castigo, muestra claramente que no se complace en ejecutar el juicio, sino más bien se deleita en la salvación de los seres humanos. Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que vivan. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mis hermanos, que esto nos resuene en los oídos. Dios no quiere la muerte del impío. Como un creyente al día de hoy puede anhelar que se mueran los vándalos. Por favor, mis hermanos, somos hijos de Dios. Y también el porqué de la gracia común para demostrar la justicia de Dios. Cuando Dios invita repetidamente a los pecadores a acudir a la fe y estos rehúsan repetidamente sus invitaciones, la justicia de Dios queda manifestada al condenarlos. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu duro corazón, no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y finalmente, para demostrar la gloria de Dios en las actividades de los seres humanos, y aunque empañadas por el pecado, se muestra de una o de otra manera la grandeza de Dios. La gente es inteligente, por Dios. La gente es creativa, por Dios. La gente es bondadosa, por Dios. La gente recibe bienes y misericordia, por Dios. Al desarrollar y ejercer sobre la tierra, los hombres y las mujeres demuestran y reflejan la sabiduría de su Creador, demuestran cualidades semejantes a las de Dios, de virtud y autoridad moral sobre el universo y cosas por el estilo. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces ante la gracia común?
La gracia común no es un indicativo de la salvación. Aunque las personas más inteligentes, más acaudaladas e influyentes del mundo necesitan el Evangelio de Jesucristo o se condenarán por toda la eternidad, mis hermanos. Los discípulos de Jesús veían al joven rico y decían, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque en esa época se creía que una persona acaudalada era una persona bendecida por Dios y que se iba a salvar. No nos equivoquemos, mis hermanos. Que una persona sea inteligente o acaudalada no significa que el favor de Dios con él es para salvación. Aún los vecinos más amables, más decentes, necesitan del Evangelio o se condenarán por toda la eternidad. Ni siquiera excepcionalmente grandes cantidades de gracia común implican que la reciban aquellos que serán salvos finalmente. Por eso, mis hermanos, el concepto de la teología de la prosperidad es una mentira. Eso de que porque eres próspero, entonces tienes el favor de Dios. Mis hermanos, tengamos cuidado. Dios ha decidido quién es rico y quién es pobre. Y ya vimos la parábola del rico y Lázaro. Él bien pobre y se ganó la salvación. Ahora, por gracia, no porque él haya hecho algo. Y Lázaro y el rico se perdió. Ahora no estoy diciendo que los ricos se van a perder y los pobres se van a salvar. No, porque eso en sí mismo sería una condición. Y no hay condición para salvarse. Hay gente que dice, no, es que hay que ser muy mala para salvarse. Pues eso en sí mismo se convertiría en una condición para salvarse. No, Dios nos salva de manera incondicional. Hay ricos que se han salvado, como pobres que se han salvado. Pero no nos dejemos distraer por lo que mal dice la teología de la prosperidad. De que tener bienes y ser acaudalado es una señal de tener el favor de Dios, porque no es así. También debemos tener cuidado de no rechazar como totalmente malas las cosas buenas que los incrédulos hacen. Por la gracia común, cuando los incrédulos hacen alguna cosa bien, debemos ver la mano de Dios en él. Mis hermanos, no satanicemos el arte, no satanicemos tantas cosas. Nosotros ya sabemos, la Escritura nos dice, si hay arte que es inmoral, pues no participamos de esa arte. Si hay literatura que es pecaminosa, no participamos de ella, pero no podemos estigmatizar todo, porque hay cosas muy bonitas que vienen de parte de Dios, tanto música, arte, pintura, ciencia. Dice Juan Calvino, por lo tanto, cuando al leer los escritos paganos, veamos en ellos esta admirable luz de la verdad que resplandece en sus escritos, ello nos debe servir como testimonio de que el entendimiento humano, por más que haya caído y se haya degenerado de su integridad y perfección, sin embargo, no deja de estar aún adornado con excelentes dones de Dios. Si reconocemos al Espíritu de Dios por única fuente y manantial de la verdad, no desecharemos ni menospreciaremos la verdad donde quiera que la hallemos. A no ser que queramos hacer injuria del Espíritu Santo de Dios. Si pues Dios ha querido que los infieles nos sirvan para entender la física, la dialéctica, las matemáticas y las otras ciencias, sirvamos de ello para esto.